obediencia al Señor y su palabra. Lean conmigo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Leamos todo el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17 tal vez es la oración profética, apostólica y del sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, el cual oró por su pueblo en 3 tiempos. Por los discípulos que tenían, por los discípulos que iban a tener estos, por la persecución que eventualmente iba a venir, y por los que iban a creer, como dice. De los apóstoles a nosotros hay 48 generaciones. Y el Señor oró por las 48 generaciones por los que iban a creer. Y al estar orando por nosotros en esta mañana, está orando por la nueva generación de cristianos que van a creer. Cristianos tal vez que van a vivir en el siglo XXI con todos los más adelantos que nosotros tenemos en términos científicos. Está orando el Señor. Y en esta mañana básicamente quiero centrarme en el versículo 21, en cuanto el Señor Jesucristo ora de una manera muy particular, diciendo, para que todos sean uno, como tú y yo en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo oraba diciendo, para que todos sean uno. Ahora, ¿en base de qué sean uno? ¿Que piensen lo mismo? ¿O la misma, entre comillas, doctrina? ¿La misma denominación? ¿O el mismo criterio o el gusto del pastor? Alguien me decía hace algunas semanas, no, es que muchos no le dicen a usted algunas cosas porque para que usted no se disguste, porque tal vez piensen los demás. Más allá de eso es la unidad. No es tanto lo que yo considero, creo, sino la unidad es básicamente en este aspecto. Y si alguna cosa de lo que vamos a hablar esta mañana, en estos minutos, pido al Espíritu del Señor que se quede en tu corazón, sea esto. El Señor Jesucristo ora para que seamos uno de la misma manera que Él y el Padre son uno. ¿Cómo Él y el Padre son uno? ¿Cómo Jesucristo demostró que era uno con su Padre? De una sola manera. Jesucristo demostró que también que él era uno con el Padre porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Porque la voluntad del Padre es una sola, y los que nos montamos, los que nos alineamos, los que nos ponemos, los que estamos en esa dirección, entonces vamos a estar en la misma sintonía con el Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces Jesucristo estaba orando para que tú y yo estemos en el Padre y el Padre esté en nosotros. Y ustedes se preguntan, entonces, ¿cómo estamos en el Padre? De la única manera que podemos estar es en obediencia. En obediencia. Es la única acción que nos garantiza de estar seguros que estamos, primero, en la voluntad del Padre, por ende, y en segundo, estaremos en unidad alineados con Él. No hay tal cosa en el reino de Dios como llaneros solitarios.
Un hombre idealista y un personaje ideal, pero solo. Un personaje ideal que no comparte sus emociones, no comparte aún sus adversidades, no tiene dónde llegar, porque usted ha visto siempre, el llanero solitario siempre está yendo, está en camino, nunca llega a su casa. No hay quien le esté esperando y no hay a quien estar cuidando. El cuerpo de Cristo, si no estamos en el cuerpo de Cristo, es el único lugar donde podemos estar en unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hay la tendencia de Satanás y la mentira que Dios tiene que quitar en nuestra mente. La mentira de Satanás es que cuando nos pasa algo, vamos a esperar sanarnos afuera para nuevamente después volver a la iglesia. Estos días alguien que venía aquí a la iglesia me dijo, no, cuando esté bien yo vuelvo a la iglesia. Hermanos, nadie de nosotros que ha sufrido una herida en su cuerpo físico va al médico con una cortada, con una lesión y dice, doctor, aquí le dejo mi brazo y por favor trátelo bien porque es un brazo bonito, porque tiene unas uñas bien chéveres y voy a volver dentro de 2 semanas cuando esté bien. Él se queda con el brazo herido, con el brazo lastimado para que le curen y sufre el dolor de si tiene que ser cosido y si tiene que ser limpiado y sufre, pero todo el cuerpo sufre con el propósito de que el cuerpo sea sano. Hermanos, somos una familia de fe para que en la alegría, en la tristeza, como el matrimonio, en prosperidad o en estrechez, estemos juntos. Amén. No hay tal cosa, y es lo que atenta al cuerpo, de que, bueno, me ofendí con el hermano, ciertamente tenemos que trabajar en las relaciones interpersonales, bueno, me voy a apartar hasta que me recupere. Mentira del diablo, mentira de Satanás. No hay forma de que nosotros podamos ser sanos fuera del cuerpo. ¿Saben? Hay una sola forma de apagar una fogata, unos tizones de carbón. Ni siquiera echándole agua, porque a veces el fuego es tan grande que en el momento produce una reacción química que separa el oxígeno del hidrógeno y hay más combustión. Le echamos tierra, le echamos arena, puede ser que por arriba se apague, pero por dentro todavía está prendido los tizones. La única forma certera para poder apagar es esparcir los tizones, esparcir los carbones, y los carbones poquito a poco se van a consumir y se van a apagar. Satanás utiliza esa estrategia para dividir el cuerpo, porque el cuerpo junto no puede ser combatido por él, porque dice el Señor Jesucristo que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Y ha sido la estrategia de Satanás para atacar. Los lobos hacen eso. Nunca atacan el lobo a la manada completa. A la oveja que se aparta, a la oveja que se distrae, a la oveja que está relegada, lo rodean y cuando está sola, encima le caen y se la devoran. Satanás eso quiere hacer con la unidad del cuerpo. Nunca nos va a atacar como cuerpo cuando estamos unidos. Puede ser que estemos golpeados, estemos adoloridos, tengamos conflictos. No voy a tener, y tampoco, y quiero ser muy honesto como pastor, le pido al Señor que me dé sensibilidad y discernimiento para entender cuando hay conflictos. Porque somos humanos, de distintos contextos, aunque somos hispanos, hablamos español, pero somos de distintas naturalezas y eventualmente tendremos roces. Nos equivocaremos, aunque trataré de equivocarme lo menos. Pero no soy infalible, ni somos infalibles. Y los errores vamos a arreglarlos entre nosotros. Vamos a sanarnos. Vamos a pedir que el mertiolate de Dios opere sobre nosotros. Y si el Señor tiene que remendarnos, nos remiende en términos de curarnos. El Señor Jesucristo oró por nosotros. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque hay tanta gente que se resiste al Evangelio. No ve unidad en nosotros. Decimos una cosa con nuestros labios,
pero a veces actuamos de otra manera. Es tiempo de parar. Es tiempo de dejar esa conducta. Es tiempo de honrar a Dios con nuestros labios, pero no tener comunión con los demás. ¿Qué clase de evangelio es ese? Ese no es el evangelio del reino. Dice Juan, más adelante en sus cartas, ¿cómo pueden decir que ustedes aman a Dios si el hermano a quien lo ven no tienen buena relación con Él? Durante este tiempo, algunas familias, por razones muy particulares, algunas por razones lógicas, por cuestión de trabajo, como la familia Tapia, la familia de Carlos y Sara, salieron de nuestro seno por trabajo, porque Ben Nevis los llevó, y etc. Pero algunos decidieron por voluntad propia dejar de asistir a la iglesia. En lo personal, he hecho la labor pastoral de ir y hablar con ellos. Tienen sus argumentos, pero la falacia de Satanás es esto. Quieren recuperarse solos y cuando se sientan bien volver a la iglesia. Tristemente no va a pasar eso, porque al estar solos son más presas del maligno, de su propia condición, de nuestra propia. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nosotros que somos el cuerpo, ir a ellos. Nosotros, dice el Pablo, ustedes que son los maduros, sobrelleve la carga de los demás. Es lo mismo que decirle al doctor, doctor, cuando me sienta bien yo voy a venir a verle. Vamos al doctor porque estamos mal. Vamos al médico porque necesitamos que mejore nuestra salud. No podemos esperar que todas las cosas, es cuando esté bien con Dios es que voy a volver a la iglesia. Es cuando más tienes que venir. Más tienes que venir. ¿Para qué? Y con esto termino. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Como tú vives el evangelio allá afuera, la gente puede decir que Cristo es Señor, o simplemente nos llenan nuestras bocas simplemente con palabras religiosas. Y la gente sabe que somos evangélicos. No se mete con nosotros porque somos evangélicos, porque no tenemos dos mujeres, no tenemos hijos regados por ahí, no la vamos a mentir ni bailamos pegado. Eso es una caricatura muy pobre del evangelio. El evangelio es más que eso. Ciertamente el evangelio me hace ser fiel a la mujer que tengo. Ciertamente el evangelio me hace cuidar los hijos que tengo en mi casa. Ciertamente el evangelio me va a hacer un hombre más moral, más puntual. Pero más que eso es el evangelio. El evangelio va a demostrar que mi vida, que a pesar de la adversidad, a pesar de que no soy tal vez ciudadano, a pesar que no hablo el inglés que espero hablar, a pesar que no tengo el dinero que debiera tener o que quiero tener, hay algo distinto en nosotros. Hay algo distinto que le da sentido de dirección a nuestras vidas. Si alguna cosa desde el día que yo me entregué a Cristo, he tenido adversidad, hemos tenido adversidad, y más de una vez Satanás nos sopla para que le estás sirviendo a Dios, para que le estás trabajando, es mejor que vuelvas al mundo a disfrutar. Pero si alguna cosa hay a los que tenemos a Cristo, es un sentido de dirección, es un sentido de pertenencia, es un sentido como una vez más dijese José cuando dije en su momento, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi Padre? El que ha experimentado a Cristo va a tener el anhelo que los demás sepan que hay un Dios, que hay un evangelio, que hay una verdad. El apóstol Pablo, cuando entendió del proceso que es la vida en Cristo, él se confesó de esta manera, Efesios 4. Yo, el gran apóstol Pablo, les ruego que anden como es digno, con toda humildad, con toda mansedumbre. Y dice, sopórtense los unos a los otros con paciencia, en amor. Guarden la unidad del Espíritu. Las cosas que nos pasan como iglesia, que siguen revelando que somos humanos, débiles, a veces en medio enquelenques, debemos cuidarnos entre nosotros mismos. Así como mi mano, cuando yo me golpeo, soba la otra y busca la gasa y busca la medicina, o si me he dado un golpe, busca cómo ayudarse. Los demás miembros del cuerpo, cuando uno está dolido,
para trabajar y ayudar al cuerpo. Pido, les exhorto, le animo al Señor que todos guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque estamos en un solo cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza, en la misma vocación. ¿Y cuál es la vocación? Que todos estemos sujetos a un Señor. Todos tenemos una sola fe. Todos tenemos un solo bautismo. Todos tenemos un solo Dios y Padre, que es en todos, sobre todos, por todos y en todos. Suena trabalengua, pero es así. Yo no tengo un evangelio distinto al evangelio que salvó al hermano Nolasco, ni el evangelio que tiene el hermano Luis es distinto al evangelio de la hermana Patricia, o el de Pablo, o el del hermano. Porque si fuera así, el tal no es evangelio. Porque el evangelio es uno solo, que nos lleva al mismo Dios, al mismo Señor, y vamos a ir al mismo cielo, y somos salvados por el mismo Salvador. Tenemos que trabajar por la unidad. Hay muchas distracciones allá afuera, hay muchos ataques, y en la medida que conservemos la unidad, vas a entenderlo. En la medida que estés trabajando por la unidad del cuerpo, va a haber un sentido de dirección en tu vida. Y la iglesia va a tener el significado que debe tener. No es otra vez el domingo, ir a la iglesia. Oye, voy a ir, bueno. Eso es nuestra carne más de una vez. Pero cuando entendemos que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo evangelio, un solo Dios y Padre, en todos, por todos y para todos, hermanos, que se suelte el infierno, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Si estás de acuerdo, ponte en pie. Amén, amén.